En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es el sermón del 22º domingo después de Trinidad. La lectura corresponde a la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 hasta el 11. Y el tema del sermón es: Gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Hoy quiero hablarles sobre la palabra comunión. En Filipenses capítulo 1, esa es la palabra clave. Dice San Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que había llamado a los filipenses por medio del Evangelio. Los había iluminado con sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe. Así como también llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra, y la conserva en Jesucristo en la única y verdadera fe. Y lo seguirá haciendo en ustedes hasta la segunda venida de Cristo. Por eso San Pablo dice: gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cómo Dios crea la comunión o común unión entre los creyentes, a pesar de ser tan diferentes los unos de los otros? Y la respuesta la encontramos en la Confesión de Augsburgo, el artículo 7 sobre la Iglesia. En nuestras confesiones de fe dice: para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio, conforme a una concepción genuina de él, y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. Y no es necesario, para la verdadera unidad de la Iglesia cristiana, que en todas partes se celebren de modo uniforme ceremonias de institución humana. Como Pablo dice a los Efesios en capítulo 4, versículos 4 y 5, un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así que la comunión de la Iglesia tiene su origen y fundamento en Cristo, en su palabra y sus sacramentos. La Iglesia de los Filipenses justamente son conocidos por presentar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, dos hermosos ejemplos de comunión con Jesús a través de su palabra y sacramentos. Me refiero a la conversión de Lidia y a la del carcelero de Filipos. Lidia era una comerciante de telas, que vendía telas de púrpura. Y en Hechos 16:14 dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en el versículo 15: y fue bautizada y su familia. Días después, Pablo fue puesto en la cárcel, junto a su compañero Silas. Pero a medianoche Pablo y Silas, mientras oraban, vino de repente un terremoto. Las puertas se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se iba a suicidar. Pero Pablo le dijo: estamos aquí, no te hagas daño. Entonces sacó a Pablo y Silas afuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa.
y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hechos 16, versículos 30 al 34. Tanto Lidia como el carcelero y sus respectivas familias se convirtieron así en los miembros fundadores de la iglesia cristiana en Filipos, por el llamado de Dios, mediante su palabra y sacramentos, y mediante el ministerio del apóstol Pablo. Por eso escribe San Pablo: doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio, desde aquel primer día, cuando nos conocimos, hasta ahora, hasta el día de hoy. Y agrega: por eso a todos ustedes os tengo en el corazón, pues todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Pablo está sumamente agradecido a Dios Padre por Lidia, por el carcelero, por sus familias y por toda la iglesia de los filipenses, porque su existencia como iglesia es la obra del propio Dios. Dice San Pablo: gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio de Cristo. La existencia de la iglesia y su mantención no se debe al esfuerzo del hombre, sino a la obra del propio Dios. El origen de la iglesia está en Cristo Jesús. Y por eso cada miembro de la iglesia, para continuar perteneciendo al cuerpo de Cristo, debe cultivar su relación con Cristo y no descuidarla. Porque la iglesia tiene un origen divino y está llamada a cultivar y fortalecer cada día más y más su relación con Jesús a través de la palabra y de los santos sacramentos. Es a esta relación de Cristo con su iglesia, a través de estos medios de gracia, lo que llamamos comunión. Vuelvo a decirlo, es a esta relación de Cristo con su iglesia, a través de estos medios de gracia, palabra y sacramentos, lo que nosotros definimos como comunión. Y la palabra comunión viene de una palabra griega que es koinonía, y significa participar junto con, compañía, participar de algo con alguien. También significa comunicación, participación. Así que en un sentido espiritual, comunión significa participar de la vida de Dios, participar de la gracia de Cristo, participar de su perdón y de su vida eterna. Por eso San Pablo dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Filipenses 1:8. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio del día, nos enseña también lo que significa la comunión con Él. Cuando en la parábola de los 2 deudores de Mateo 18, habla de la misericordia del amo por su siervo, que no podía pagar su deuda. Mateo 18, 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que si alguien llega a preguntarte: ¿dónde debo encontrar o dónde puedo encontrar la comunión con Jesucristo? ¿Dónde encontrar a Cristo? Y tú le dirás: puedes tener comunión con Cristo mediante el bautismo, mediante la palabra de Dios y mediante la Santa Cena. Y quiero hablar sobre la Santa Cena un poquito. Es justamente en la Santa Cena, la cual se llama también Santa Comunión,
donde Cristo es que te dice, estoy aquí dado por ti. Porque las palabras de la Santa Cena son el Evangelio mismo, son la buena noticia para el pecador contrito y afligido, desesperado, que busca y anhela la gracia de Dios. Es hacia allí donde Cristo remite al pecador, porque allí Cristo le asegura, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Estas son las palabras de vida y de salvación del propio Señor Jesús dichas para ti. Así como en la parábola, el Señor, movido a misericordia, perdonó la deuda de su siervo. Perdonó su deuda porque asumió y aceptó la deuda de su siervo. Porque cuando alguien acepta la deuda de otro, se compromete a pagarla a esa deuda. Y alguien debía pagar la deuda con Dios, que eran nuestros pecados. Así también Cristo, cuando perdona nuestros pecados por medio de la Santa Cena, es porque Él quiso y pudo asumir mi deuda delante de Dios, allí en la cruz. Porque fue en la cruz donde Él pagó con el precio de su propia santa e inocente sangre, pasión y muerte, mi deuda delante del Padre. Jesús murió a causa de mis deudas, por mis pecados y también por los del mundo entero. De manera que nuestra comunión con Jesús por medio de la Santa Cena es motivo hoy de acción de gracias a Dios. Como también hay otro nombre para la Santa Cena, Eucaristía, acción de gracias. Acción de gracias que el mismo Pablo expresa diciendo, doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así que, por medio de la Santa Cena, Cristo brinda personalmente su perdón a cada comulgante, a cada participante de esta Santa Comunión. Les dice, estoy aquí dado por ti. Cuando creemos esta palabra de Cristo, palabra de su propio testamento, es que con su perdón Cristo nos limpia del egoísmo de nuestro corazón, trayéndonos su perdón, su amor y su salvación. Porque Cristo dice que su Santa Cena no es apenas un símbolo, no es solamente un recuerdo de su amarga pasión y muerte, sino que realmente es verdadera comida y verdadera bebida. He aquí el verdadero beneficio. Es una comunión real. Lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Dice así, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Por eso, por medio de la Santa Cena, Cristo te dice, estoy aquí dado para ti. Y por medio de este santo sacramento del altar, Cristo crea, mantiene y fortalece su misericordia y amor divinos en nuestros corazones. Lo llena de paz, de consuelo y de un gozo celestial y eterno. Esta comunión es sobrenatural,
va más allá de este mundo físico, porque esta comunión, esta Santa Cena, viene de Dios. Y Dios mismo crea y mantiene la comunión en nosotros y su reconciliación permanente con nosotros y entre nosotros, de tal manera que quede disuelta toda aspereza y todo rencor. No en vano San Pablo confiesa en 1 Corintios 10, versículos 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Sin embargo, lamentablemente no sucedió esta comunión en la parábola que nos cuenta Cristo, entre un hermano y otro. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió que la comunión recibida de parte de Dios se echó a perder, no a causa del Señor, sino a causa de la dureza del corazón de un siervo con respecto a su consiervo. Por esa razón, Cristo termina esta parábola con una exhortación para cada uno de sus discípulos. En Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuando vengamos a recibir de Dios su perdón y misericordia, oremos también para que el Señor nos dé la fortaleza para comunicar esta misericordia y perdón a nuestro hermano. Así nuestra comunión con Cristo, que es dado y ofrecido gratuitamente en el sacramento del altar, se convertirá en amor fraterno del uno para con el otro. Dios quiere que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Lo que sea que hagamos, en amor fraterno, debemos hacerlo en forma respetuosa hacia el otro, buscando la paz, la concordia y haciendo todo ordenadamente, porque nuestro Dios es un Dios de orden y de paz. Así que en amor fraterno, como iglesia, no hagamos nada a escondidas, porque no somos una sociedad secreta, no somos una secta. Al contrario, somos la iglesia, la comunión de los santos. Por eso en amor fraterno, no hagamos partidismos o sectarismos dentro de la propia iglesia. En amor fraterno, no provoquemos innecesariamente asperezas, rencillas y divisiones. Eso no es querido por Cristo, sino la comunión unos con otros. En amor fraterno, sean hospitalarios, sean solidarios y generosos, y no maldigan a nadie, no devuelvan a nadie mal por mal, sino dejen lugar a Dios y a su justicia. En amor fraterno, consideren como propias las necesidades que atraviesan sus hermanos en la fe. Y en amor fraterno, también alégrense y gócense juntos en la esperanza que brinda Cristo y su venida. Como dice San Pablo, gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Y concluyo con las propias palabras de Pablo en Filipenses 1, 6, 10 y 11. Estoy persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes siempre, para la vida eterna. Amén.